Hola, qué gusto saludarte. Mi nombre es Juan Francisco y te doy la bienvenida a este podcast en el que tú y yo vamos a hablar de libros y otros demonios. Hey a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Juan Francisco y les doy la bienvenida de nueva cuenta a este su podcast de confianza de libros y otros demonios. Ya estamos en el mes de junio, ya estamos a la mitad del 2021, lo cual significa que es momento de un nuevo wrap-up, de un nuevo resumen de los libros que leímos durante el mes de mayo. A lo largo de este último mes, pues me aventé 5 libros. La verdad es que sigo manteniendo mi racha lectora de este 2021 a todo lo que da. Seguimos quemando llantas, seguimos así como que a marchas forzadas, pero bien, o sea, leyendo me parece muy bien, sin obligarme a leer de más, sin descuidar tampoco la lectura, leyendo historias a veces muy buenas, otras quizá no tanto. Bueno, pues vamos a iniciar con el episodio de esta ocasión, platicándoles, como ya saben, un poquito sobre los libros que leí a lo largo de este mes. Como les digo, son 5. Ya les he platicado a lo mejor de alguno de ellos en otra ocasión, ya sea aquí en el podcast o en alguna de mis redes sociales, específicamente en YouTube, que para los que todavía no me siguen, pues los invito a que se suscriban por allá en mi canal de YouTube de libros y otros demonios, así me encuentran. Ahí pueden encontrar un montón de videos extra, reseñas, book tags, videos especiales, algunos videos informativos, en fin, muchísimas cosas diferentes a las que transmitimos, a las que decimos por acá, por Spotify, por el podcast. Bueno, pues vamos a dejar de lado la introducción y vamos a comenzar con el primer libro que leí durante el mes de mayo. Un libro que yo tenía muchas ganas de aventarme desde hace algún tiempo y que por fin pude comprar hace apenas un par de semanas. Se trata de Aquí no es Miami, escrito por Fernanda Melchor. Yo a Fernanda Melchor ya la había leído en alguna otra ocasión, específicamente con 2 libros, Temporada de Huracanes, que me encantó muchísimo y que no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, fue mi libro favorito del 2020. Un libro con muchos personajes, un libro con muchas variaciones en la narración, con muchas variaciones en la historia, un libro crudo, un libro denso, pero un libro que me dejó maravillado al terminar de leer la historia. Y por otro lado también leí de Fernanda Melchor Paradise, un libro al que yo le tenía como muchas esperanzas, muchas expectativas, lo tenía como en un nivel muy alto. Y pues yo creo que eso fue la razón por la que me decepcionó bastante. En esta ocasión, Aquí no es Miami, un libro distinto, puesto que no es una novela, sino es un libro de relatos breves, un libro de crónica, un libro de cuentos, si le queremos llamar de otra manera. Fernanda Melchor escribe estos relatos durante el gobierno del presidente Felipe Calderón acá en México, cuando la situación de la violencia en el país y específicamente en Veracruz, que es donde se desarrolla este libro, pues estaba así como que en su máximo esplendor. Fernanda Melchor se encarga de recapitular un montón de testimonios, un montón de historias, un montón de experiencias de gente común y corriente que vivió la experiencia de la violencia en Veracruz, pero no únicamente la violencia como de la guerra contra el narco, no la violencia únicamente de la década de los 2010, sino una violencia pues muchísimo más añeja, ¿no? Que viene desde 1970 y tantos, 1980 y tantos, con las mafias, con la guerra de intereses allá en el puerto de Veracruz, con situaciones como un tanto místicas, un tanto políticas, sociales, culturales, no únicamente con los cárteles de la droga. Entonces, Fernanda Melchor se encarga de recapitular en casi una veintena de relatos historias que nos cuentan pues la violencia en Veracruz en todo su esplendor. Es un libro que me pareció pues bastante interesante, sí crudo en algunas ocasiones, sí un tanto denso a lo mejor de procesar alguna información, pero no sé, yo aquí creo que sigo pecando, ¿no? Al momento de querer comparar cualquier obra con Temporada de Huracanes, me parece pues que se queda un poquito corto. Además, he de explicarlo de esta manera. Cuando yo compro Aquí no es Miami o cuando me dan estas ganas de leer este libro, yo como que tengo en la idea de que son puros testimonios de la gente viviendo la violencia en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y es algo completamente diferente, o sea, hay violencia de cualquier tipo, no únicamente esto. Y siento yo que el libro está como mal vendido en esta relación, porque pues no es eso. Y tú ves la portada, tú ves la sinopsis, tú ves alguna reseña en Goodreads o en Amazon o en algún otro lugar, y te encuentras con que te están vendiendo que Aquí no es Miami, es un libro de crónica de
los problemas de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Del sexenio de Felipe Calderón, cosa que sí es, pero también es otra cosa, ¿no? O sea, son un montón de relatos, son un montón de historias, son un montón de entrevistas en primera persona de situaciones tan variadas como lo puede ser el que unos migrantes centroamericanos llegan al puerto de Veracruz pensando que llegaron a Miami, que es ahí de donde sale el título de este libro. Nos puede contar también la vida de Evangelina, que fue en algún momento la reina del carnaval de Veracruz, y a los años siguientes pues se convierte así como que en una asesina y en el foco de atención de todas las notas rojas y amarillistas. O sea, un montón de situaciones como muy variadas, les decía, pero que siguen tocando como esta parte de la violencia. Es un libro que me dejó al final con una sensación de boca pues bastante agradable dentro de lo que cabe. Sí existen pues obviamente los sentimientos como de desesperanza, desazón, tristeza, un poquito de angustia y desesperación, pero pues Fernando Melchor lo vuelve a hacer y escribe un libro, una historia, una recopilación de testimonios bastante certero, porque yo creo que ahí está la magia de Fernanda, que es logra hacer que uno como lector empatice con las historias, con los protagonistas, porque las historias son tan humanas, son tan de la vida cotidiana, los sentimientos y todo lo que se mueve es algo que toca fibras como tan sensibles del ser humano que pues fácilmente podemos empatizar, fácilmente podemos sentirnos identificados o dejarnos llevar con el flujo de las historias. En fin, pues Aquí no es Miami de Fernanda Melchor, yo lo califiqué pues bastante elevado, 4 de 5 estrellas en Goodreads, es decir, me gustó bastante. Vamos a continuar con el libro número 2 que leí durante el mes de mayo. Se trata de un libro de temática LGBT, un libro que me habían recomendado desde hace muchísimo tiempo y un libro que pues es más antiguo de lo que yo esperaba. Se titula El viaje de Marcos, escrito por el español Óscar Hernández, y fue un libro publicado en 1999, si mal no recuerdo, ¿no? Eh, en un contexto español y en un contexto como social y cultural bastante nuevo para la época, ¿no? En esos entonces, sobre todo en España o en algunos países de Latinoamérica, como esta parte de la onda gay, de la onda LGBT, pues todavía sigue como muy censurada, ¿no? Y pues sabemos que como la moda o la explosión de estas historias con esta temática, pues son muchísimo más recientes y es muy difícil encontrar historias que la hablen explícitamente o de una manera así como que con todas sus letras y todos sus colores, de una forma tan directa. Y Oscar Hernández en El viaje de Marcos lo hace y creo que lo hace bien. Al final a mí la historia no me encantó, no me terminó de cautivar, se me hizo un tantito exagerada y un tantito como demasiado rosa o demasiado, no lo sé, no me terminó de convencer la historia en general, pero eso no significa que la idea o el libro no esté bien presentado. ¿De qué trata el viaje de Marcos? Pues resulta que Marcos es un joven, bueno, al inicio de la historia, Marcos es un señor de 40 años, ¿no? Que va viajando en tren rumbo a un lugar de La Mancha, en donde vive su abuela, donde tiene una prima y donde vivió años atrás un verano bastante interesante. Es aquí donde vamos a empezar a hacer como una serie de flashbacks en donde veremos a Marcos cuando es un adolescente, un joven de 17 años. Marcos y su hermano gemelo, Agustín, Gus, viajan en ese verano de 1970 y pico, quizá 1960 y tantos, no lo sé. Viajan a esta ciudad de La Mancha, en donde van a vivir un verano pues bastante diferente, bastante interesante, ¿no? Está como esta explosión de la parte hippie, pero al mismo tiempo la parte de la censura por parte de la dictadura franquista, o sea, como que hay un montón de situaciones políticas y sociales que demarcan el contexto de esta historia y cómo inicia y cómo se desarrolla, ¿no? Y nuestro protagonista, Marcos, va a encontrar en Alex, un joven de ahí, de La Mancha, un joven manchego, va a encontrar una fijación pues bastante interesante, una amistad que va a fluir muy rápido y se va a convertir poco a poco, o más bien muy aceleradamente, en un romance. Y es aquí como que donde no me empieza a mí a cuadrar la historia, porque se vuelve como un romance muy ciego, muy visceral, muy a la carrera, muy todo fluye en un par de días y yo creo que no es tanto así pues las relaciones humanas, ¿no? No niego de que pueden existir algunas relaciones de este estilo,
pero sí se me hizo como un poquito inverosímil y difícil de creer esta situación. Total que Marcos y Alex tendrán que atravesar por muchas cosas, desde el ámbito personal hasta el familiar, los amigos, pero sobre todo atravesar pues este contexto político y social que atraviesa España de los años 60, 70, ¿no? En donde todo lo diferente y sobre todo todo lo relacionado con la homosexualidad y con estas corrientes políticas sociales rebeldes que rompen con la estructura conservadora dictatorial, pues se ven como arriesgadas o amenazadas, ¿no? Entonces Marcos tendrá que atravesar por un montón de situaciones, un montón de cosas para que ese verano pues se convierta tanto agradable como desagradablemente en un verano inolvidable. Y es justamente estos flashbacks los que mantienen a Marcos en su viaje de regreso a La Mancha. ¿Por qué no regresó hasta que cumplió 40 años? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué esconden los secretos detrás de este verano? Es algo que tendremos que ir descubriendo poco a poquito. Me gustó la historia, sí, pero como les decía, hubo ciertas cosas que yo no compré. Este amor como demasiado exagerado, no sé, lo sentí así como Romeo y Julieta, donde todo pasa de una manera muy rápida y de una manera así como que muy, muy desbordante, que se cuesta trabajo leerlo y verlo como algo bonito o algo romántico. Aún así, el viaje de Marcos pues no está tan malo, 2.5 estrellas, casi llegando a 3 de 5 en Goodreads. Vamos a continuar con otro libro, también de índole LGBT, pero ahora es un poemario del ya conocido en este canal y en este podcast, Cris Puello. El libro se titula Hombres a los que besé y es el libro más reciente publicado por este joven autor español. Es, me parece que el quinto libro de él. He leído los otros de este autor y me encanta. O sea, cada uno tiene un estilo muy distinto, ya sea que escriba novela, ya sea que escriba poesía, siempre tiene como este toque lírico, estético, bello, armonioso, que toca el corazón y las fibras sensibles del espíritu, y Hombres a los que bese pues no es la excepción. En este poemario, Cris Puello empieza a jugar con una poesía más madura, ya no es... lo decía en un video que grabé para mi canal de YouTube, ¿no? Ya no es este joven que está como dolido, con el corazón roto, que va a publicar poesía como si fueran estados o tweets, ¿no? De un adolescente despechado, ¿no? Aquí empieza a jugar realmente con una poesía de las grandes ligas, ya empieza con las décimas, ya empieza a estructurar sus versos de una manera pues un poquito más madura, un poco más sensible, un poquito más pensada, pero todavía manteniendo como esta naturalidad, este sentir orgánico de transmitir de corazón a corazón lo que se experimenta y lo que se siente, ¿no? En Hombres a los que besé, Cris Puello hace como un montón de alusiones, un montón de cartas, un montón de textos a los hombres que han pasado por su vida, específicamente pues con los que se ha besado o con los que ha tenido pues más allá que un simple encuentro, ¿no? Y entonces me parece una forma bien interesante de conocer al autor, de conocer su corazón, de conocer todo lo que se mueve en su interior con unas poesías tan bien pensadas, tan bien estructuradas y tan bien sentidas como las que se presentan en este poemario. Tiene unos poemas muy bonitos. Si les gustaría leer alguno o escuchar alguno más bien, pues los invito a que vayan a mi canal de YouTube de Libros y otros demonios, en donde recientemente, a lo largo de este mes, subí un video en el que les estoy leyendo uno de los poemas que más me gustó de este poemario. Hombres a los que besé, de Cris Puello, me encantó, ese sí me gustó muchísimo y le vamos a poner 4.5 estrellas, casi 5 de las 5 que podemos darle en Goodreads. Y de esta manera pasemos a el libro número 4, un libro conocido a lo mejor para ustedes que ya lo escucharon en un episodio anterior de este podcast. Se titula ¿Cómo piensan las piedras?, escrito por la mexicana Brenda Lozano. Este libro, les comentaba, yo lo descubrí porque al momento de investigar a las mujeres que forman parte del nuevo boom latinoamericano, me encontré con que Brenda Lozano está dentro de esta lista, ¿no? En la que varios críticos literarios la consideran como una de las autoras que están escribiendo como esta nueva generación del boom. ¿Y cómo piensan las piedras? A mí me llamó la atención, además del título, porque pues es una antología de cuentos y porque además presentaba un estilo bastante interesante que a mí, ya saben que a mí las historias breves me gustan muchísimo y si me presentas cosas raras, cosas random, pues te lo compro inmediatamente. ¿Y cómo piensan las piedras? Es eso, una serie de cuentos de persona común y corriente en donde tanto niñas
o madres de familia, o trabajadores de oficina, guardianes de zoológico, veterinarios de elefantes, rabinos en un avión, o sea, personas súper random, personas súper comunes y corrientes nos van a contar historias igual de randoms e iguales de comunes y corrientes. Lo que más me gustó de este libro es que tiene un estilo narrativo muy interesante, Brenda Lozano, de presentarnos la historia. Se los decía en el video, en el episodio anterior de este podcast, que es como si llegáramos a leer la historia y a conocerla cuando la función ya está empezada, ¿no? Ya nos presentaron dos actos antes, llegamos directamente al tercero, donde ya los personajes fueron introducidos, donde ya la trama está presentada, donde ya el conflicto existe, donde ya la situación principal está desarrollándose y no nos dan ningún dato extra como para ponernos en contexto. Nosotros somos los encargados o somos los que tenemos que hacer como esta tarea de imaginarnos por qué están sucediendo las cosas, cómo es que inició todo y a final de cuentas terminar por enfocarnos en lo que esta historia, este cuento nos está dejando entrever únicamente. Termina el libro, termina el cuento, perdón, y la historia continúa. Entonces es como si estuviéramos viendo únicamente a través de una ventana una historia muchísimo más grande que el cuento nada más nos permite ver, pues una fracción muy pequeña. Sin duda alguna me gustó mucho como este estilo, no de dejarme con este sabor, con esta sensación de que hay algo más, hay algo oculto, pero al mismo tiempo con la sensación de que eso que me presentó estuvo muy bien, estuvo perfecto, estuvo lo necesario, lo justo, lo necesario, lo que se requiere para disfrutar del cuento. Las temáticas que se presentan pues son sobre todo como de índole familiar, como de índole personal, un poquito hablamos sobre el amor, sobre las relaciones con otras personas y realmente Cómo piensan las piedras fue un libro que disfruté, que yo creo que conforme han pasado estas semanas de que lo terminé de leer, le he ido agarrando más sabor y le he ido agarrando más gusto. ¿Cómo piensan las piedras de Brenda Lozano? Lo califico al final con 3 de 5 estrellas y al parecer, conforme vayan pasando los meses, puede ser que lo vaya aumentando la calificación porque mientras más lo recuerdo, más interesante me parece esta historia. Y terminemos con el último libro que leí durante el mes de mayo, o más bien que escuché, porque ya saben que se está haciendo tradición aventarnos al menos un audiolibro durante el mes. El audiolibro de esta ocasión fue Fuera de Juego, el spin-off número 3 de la saga Aquí y Ahora, escrito por Javier Martínez. Ya les he hablado en otras ocasiones de esta saga. Es una historia que empezó siendo una trilogía, que después empezaron a salir otros spin-offs, que después comenzaron a salir libros que aumentaban el universo de esta historia. Posteriormente salieron otros libros a la trilogía, completándolo una saga de 5 historias centrales, ¿no? Con un montón de spin-offs, con un montón de historias cortas, con otros libros que complementan el universo. Y Fuera de Juego es uno de estos 3 spin-offs originales que nos van a presentar un poquito más a detalle a un personaje secundario en la historia principal, Josh Hart. En la saga original, Ryan Pinkert, que es nuestro protagonista, va de viaje a un campamento en donde se encuentra con Josh, un adolescente aparentemente heterosexual, pero que está como descubriéndose y está aceptándose como gay. Y descubren Ryan como esta oportunidad perfecta para empezar a explorar su sexualidad. Entonces, este tercer spin-off está como presentándonos más a detalle a Josh Hart, a este proceso de autoaceptación y autodescubrimiento por el que tiene que atravesar y que vamos a ver reflejado a lo mejor en un súper segundo plano en la saga principal. Me gusta, yo creo que porque le damos más fondo, le damos un volumen más amplio, le damos un contexto y un trasfondo o una explicación, una realidad muchísimo más completa a los protagonistas, a los personajes secundarios, perdón. Y Javier Martínez creo que lo hace bien, ¿no? Porque como que quiere abordar cada uno con un tema, una temática diferente. Cada uno de sus personajes tiene como un trasfondo, una historia, algo de origen que lo lleva que nos lleva más bien a entender por qué es así en la historia central y no únicamente como que enfocarnos en Ryan, el protagonista de siempre. Esa historia me pareció pues interesante, bonita. Realmente creo que no me aportó mucho fuera de esto que les decía de la profundidad del personaje. Eh, es, Javier Martínez tiene la peculiaridad de que mientras más libros se escriba, siento que menos nos está contando. Yo sé que a lo mejor me puedo contradecir un poquito con lo que les dije hace rato, con lo que les estoy diciendo ahorita, pero en síntesis, Fuera de Juego es un libro que sí me ayuda a conocer más a Josh Hart, a sus motivaciones, a su historia. Puedo conocer el fondo y cómo surge todo lo que vamos a ver plasmados en la otra historia.
pero de allí en más creo que son libros de los que se pudiera prescindir un poquito, ¿no? Son libros que alimentan un poco el universo, pero no sé, siento que están ahí simplemente siendo un bulto y distrayendo de la imagen original. Aún así esta historia pues me agradó, creo que a diferencia de otras, de otros libros que he leído del autor que complementan la saga original, pues me gustó más que los otros. Aún así no logra superar las 2 estrellas de 5. No sé, si tengo esos sentimientos encontrados. Pensé que tenía una idea muchísimo más clara, pero ahorita me estoy dando cuenta de que tengo así como que todavía un revoltijo de ideas en mi cabeza. Aquí y ahora es una saga que me gusta muchísimo. Sin embargo, creo que los spin-offs me restan mucha fuerza, me restan mucha pasión, mucha naturalidad a lo que yo ya venía conociendo de esta saga, por enfocarnos además a lo mejor en cosas pues que no vienen. Aún así, pues les recomiendo mucho que lean a Javier Martínez. Tiene una forma de escribir bastante amena, eso sí, el libro se pasa muy rápido, no se vuelve tedioso yo creo que en ningún momento, y toca temas importantes que yo creo que sí, todo mundo necesitamos al menos en algún momento de nuestra vida escuchar o leer. Todos estos procesos de la aceptación, de la vivencia libre de la sexualidad, los estereotipos, como este cambio de paradigma en nuestra cabeza, las relaciones con nuestra familia después de salir del closet, con nuestros amigos, los problemas que va a traer con ello el que empecemos a vivir más libremente. Todas estas cuestiones yo creo que las aborda muy bien Javier Martínez. Y si hay algo que sí me gusta, es que no hay ningún personaje que sea igual al otro. Josh Hart es completamente diferente en muchos aspectos a Ryan Pinkert, a Mike Parker, a otros de los protagonistas secundarios de nuestras historias. En fin, aquí quedan los 5 libros que leí durante el mes de mayo. La verdad es que fue un mayo, pues un mes interesante. Tenemos 2 libros que me gustaron bastante, como Hombres a los que besé y Aquí no es Miami. Algún libro que me pudo haber decepcionado ligeramente, pero pues aún así siento que llevamos un muy buen reto literario. Con Fuera de Juego completé 24 libros leídos en el 2021. Yo me había puesto el récord de 25. Spoiler, ya lo superé con el primer libro que leí ahorita en el mes de junio. Pero aún así, pues no pienso detenerme, pienso seguir leyendo porque estoy descubriendo a bastantes autores nuevos y bastantes historias que no sabía que me podían gustar. En fin, pues hasta aquí le vamos a dejar con el episodio de esta semana. Un episodio cortito, chiquito, vamos directo al grano, concisos, al cráneo, a lo que les quería platicar. Muchísimas gracias por escucharme un episodio más. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Les recuerdo que me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitter, también en Instagram, perdón, como de Libros y Otros Demonios. Y pues si les gustó este podcast, compártanlo con más personas para que poco a poquito vayamos creciendo aquí en esta comunidad de Spotify. Muchísimas gracias por escucharme una semana más. Yo soy Juan Francisco, esto fue de Libros y Otros Demonios y nos escucharemos para la próxima. Hasta entonces, chao.